Si tuvieras a Jordi Wild delante, y te estuviera entrevistando y dijera, con esa alegoría, con esa intensidad, con esa metáfora de esto es igual a inculto, esto es igual a la sociedad está involucionando, ¿qué le contestarías? Le contestaría que él es un sujeto muy culto, porque ha adoptado la cultura de lo general casi sin ningún tipo de filtro. Todo lo que la oficialidad y los divulgadores científicos tan elocuentes que él lleva a su canal digan, será válido. Mientras lo diga una institución política, no científica, lo tomará como válido y se reirá de todos aquellos que comprendimos que en base a nuestra ética nos oponemos a la moral colectiva. Si él nos quiere llamar incultos, tiene razón, porque comprendimos esa cultura y la desechamos. ¿O qué cree Jordi Wild? ¿Que nosotros no tenemos la capacidad intelectual para comprender las cosas que él sí? Lo único que le envidio es la habitación que tiene, porque es un nerd igual que yo, pero es lo único que le envidio. Pero el resto de todos esos personajes que desfilan por su canal hablan con una arrogancia. El otro, mira, hoy decía, justo estaba en un vivo con un amigo, acá en Argentina, en el freestyle, ¿sí? En esta cuestión de preguntas no de batalla de gallos, de duelo de gallos, riña de gallos, una de las peores ofensas que uno le puede decir al rival es decime una rima propia. Y yo le diría a Jordi Wild que me tire una rima propia, porque todo lo que escucho en su canal es reemplazable por Wikipedia. Y todos esos divulgadores científicos que él lleva, lo único que hacen es subestimar al que escucha. Porque yo, antes de subestimar a tu público, Alberto, no vengo. Es decir, intento decirte cosas originales. Y eso no significa salir con, no sé, una cresta violeta en la cabeza. Significa haber destilado algo propio. Y si no tengo algo propio para destilar, no vengo acá a contarte lo que decía Weber de punta a punta, porque considero que vos tenés las herramientas analíticas como para leer a Weber por vos mismo. Entonces todos esos divulgadores científicos son el dios de las mil caras. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. Bueno, se trata... mm, llevan años, llevan décadas, llevan miles de años programando esta gentuza, estas élites, reprogramando todo. Necesitamos, y el ser humano parece que casi por repetición hay que insistir en el pensamiento crítico, hay que insistir en dudar de las cosas, en hacer reflexiones, en intentar hallar la verdad, en intentar buscar autenticidad. Y para eso necesitamos personas inteligentes, que vibren alto y que además sean espirituales. ¿Conocéis alguno? Yo hoy tengo uno delante. Rafa Currao, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alberto, bueno, muchísimas gracias. Primero por la presentación tan hermosa que me acabas de hacer, te la agradezco. Y segundo por tenerme nuevamente en tu canal. Para mí es un placer estar aquí, la pasé muy bien la última vez, así que con muchas ganas de tener esta segunda charlita con vos y con la gente que te sigue. No sé si fue hace un mes más o menos, pero yo de tanto en tanto con todos los perfiles que me gustan, siempre y cuando el otro tenga el mismo feedback, me gusta repetir, ¿no? Tengo más de 80, estoy cercano a los 100 colaboradores. Eh, Parece que estamos solos en el mundo, pero no, somos muchos más. 100 personas guerreras, 100 personas para mí de éxito, 100 personas que luchan por hallar la verdad, la autenticidad de lo que está ocurriendo. Y la verdad es que, sinceramente,
No lo suelo decir mucho, pero me impresionaste. Me impresionaste. Siendo tan jovencito, eh, trabajar tan a la par la parte intelectual con la parte espiritual es muy difícil. Porque para trabajar la parte espiritual hay que romper el ego. Y el ego se engorda con la inteligencia. Con lo cual, no sé si comes mucho y estás a dieta, no sé cómo lo haces. En cualquier caso, Rafa, para toda... qué tonto soy. Para toda la gente que no te conozca desde la última vez, haznos una pequeña presentación y luego ya entramos en contenidos. Cómo no, bueno, gracias nuevamente por tus palabras. Bueno, una pequeña presentación. Se puede decir desde el punto de vista académico, vamos a ponerlo de esa manera. Soy licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, eso me egresé hace más de 10 años y a partir de ahí tuve una vida estándar, como podría tener cualquier ciudadano, si se puede hablar de algo estándar, ¿no? Hasta que en el año 2018 di con un movimiento, ¿sí? Con una idea, con un cuestionamiento cosmológico que fue el movimiento Tierra Plana, que me llevó a empezar a atar cabos de un montón de hilos, de hilachas que tenía sueltos y empezar a reconstituir en lo que yo denomino ese tejido social desde otro lugar. Así que, bueno, somos varios los que venimos trabajando en este movimiento y en tantos otros movimientos que quizá son primos hermanos al nuestro y hablamos de lo mismo sin saberlo. Se dice, Alberto, que la entrada al laberinto puede ser diferente para muchos, pero en definitiva nos encontramos, como por ejemplo en tu canal, hablando de lo mismo que hablamos en tantos otros. Así que en definitiva, como vos lo decías, somos buscadores de la verdad. No nos interesa encontrar el funcionamiento de las cosas, como si hace el paradigma cientificista, ¿sí? Que funcione, para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos ir en búsqueda de las verdades. Así que en eso estamos y bueno, esa podría ser una presentación muy resumida de quién soy y de qué estoy haciendo. El... Vamos a trabajar lo simple con lo profundo. Podemos, cuando hay nivel alto, puedes subir, subir y bajar el ascensor la vez que te apetezca. Em, Vamos a ir a lo simplista, a lo banal. Ujú. ¿Qué te lleva a una persona tan joven como tú? 30 y pico años, ¿no? Sí, 33 años. 33 años. ¿Qué te lleva a una persona como tú, 33 años, en, en meterte en este berenjenal? Es decir, en lidiar con, en bailar con la más fea. En, claro, es decir, al final hay que cuestionarse ese tipo de conceptos, porque también no sé si se lo pregunté a Iru Landucci el otro día, pero llega un momento que, oye, es decir, que no compensa, que yo puedo hallar la verdad, pero es que por el camino de la sociología, con mi inteligencia, con mis dones, con mis talentos, mis habilidades, sin intentar pegarme con todo el Goliat que tengo delante, la ciencia. ¿Por qué me voy a meter ahora yo en que si la Tierra es plana o lo que sé? Es decir, ¿qué tipo de locura pasa? Entonces, ¿qué te lleva? Es una pregunta un poco simplista y banal, pero también es importante porque al final, bueno, se habla de que los despiertos podemos llegar o que dudan del sistema a un 20%, pues habrá que ver esos componentes, ¿no? ¿Qué te Ujú. lleva a meterte en la cueva del lobo? Lo primero que se me viene a la cabeza para responderte es que no puedo evitarlo. Que no sé yo si eso es una virtud, porque Robert Martínez, a quien es un gran compañero también de camino, que nos acompaña mucho en nuestro movimiento, te podría decir que, bueno, que es muy probable que yo tenga una configuración astrológica, una personalidad, pero se supone que uno tiene que luchar contra eso, ¿no? Entonces lo digo ahí con un poco de humor. Pero ¿por qué digo que no puedo evitarlo? Porque desde chico quise intentar explicarme a mí mismo por qué yo no encajaba en este mundo y me fui dando con diferentes precisiones, con diferentes informaciones, con diferente conocimiento, que alguno me resonaba más que otro, pero nunca fui de escaparle al bulto, como le decimos acá. Desconozco si habrá algún Escurrir el bulto.
Escurrir el bulto, exactamente. Y realmente empecé a dar con situaciones con las cuales me encontraba que tenía mala prensa, con lo cual eso me atraía mucho más. Yo siempre digo que una buena receta para alguien disidente es analizar todos los enormes tabúes y las cuestiones que no se puedan hablar en lo general. Bueno, hay que ir detrás de eso porque evidentemente por algo será. Y es bastante ridículo creer que un tema tan serio como es el debate cosmológico es perseguido en vano. Es decir, cuántos, como diría Robert, ¿no? Cuántas maufadas hay que nadie le da ninguna trascendencia. Es decir, yo no veo que se persiga tanto a las sociedades de buscadores de unicornios de América, pero sin embargo se ve que con nosotros tienen algo personal, como diría un coterráneo tuyo. Entonces, bueno, ya de movida, eso cualquiera que tenga cierta vocación de buscar lo real o la verdad, es un gran llamado de atención. Y como te decía, no puedo evitarlo porque en términos técnicos o precisos o más del paradigma de la ciencia, hay muchísimas cosas que solamente encajan si uno agacha la cabeza. Ahora bien, tuve la suerte o la mala suerte, Alberto, de tener formación epistemológica, formación metodológica, en la cual nos han explicado muy bien cómo es el método científico y qué es un planteo científico y qué no es un planteo científico. Entonces, rápidamente, si uno tiene esos elementos y además los complementa con lógica formal, es decir, cuando una premisa puede ser falaz, aunque sea coherente, es un cóctel explosivo para cualquiera que del otro lado simplemente quiera hacer pasar un concepto religioso o un concepto político con una, un planteo científico. Rápidamente uno se da cuenta de eso. Entonces, claro, en un principio empecé a escuchar debates, cientos y cientos de horas de debate cosmológica en inglés y en castellano, en español, en lo cual yo veía que había posturas y de un lado veía argumentos, cuestiones que quizá no siempre yo tenía la respuesta en ese momento, pero ya la forma en la que uno expresaba ese razonamiento me hablaba de alguien que tenía un argumento lógico válido y del otro lado me encontraba con argumentos que tenían mucho más que ver con cuestiones, como dice Weber, de orden tradicionales o afectivas, pero no algo racional o con afecto afines, ¿sí? Con arreglo afines. Entonces, la respuesta de por qué me meto en esto es porque creo que hay que tener cojones para hacerse cargo de que cuando uno da con un conocimiento que realmente no puede negarlo, no puede ponerlo a prueba, ¿sí? O mejor dicho, sí puede hacerlo. Uno lo pone a prueba, por eso es científico y es refutable, y se dan cuenta que realmente son argumentos que tienen su sustento. Bueno, no puedo mirar para otro lado. Y yo veo que hay muchos que hacen eso. Quizá muchísimos otros tengan diferencias técnicas, matemáticas, y esos siempre serán bienvenidos de este lado, porque son los que nos hacen crecer, pero con cierto desencanto veo que muchos otros se niegan, casi como niños chiquitos y caprichosos, a ver la película completa y a ver el bosque y no quedarse solamente con el árbol, ¿no? Con esa etiqueta y con ese estigma impuestos claramente para que no nos adentremos en estos debates que son tan enriquecedores. Como buen sociólogo, supongo que disfrutarás el hecho de que podamos analizar primero el espécimen y luego la masa, para poder entenderlo. También lo podemos hacer al revés, pero hoy me ha dado por ahí. Rafa Currao, cuando una persona despierta, cuando una persona empieza a entender que aquí el sistema quizás no te cuida, no te quiere, podemos hacer muchas reflexiones al respecto, y lo empieza a contar a su entorno, las primeras palabras que usan, al menos en español, en castellano, es: estás loco, no seas boludo, deja de decir pelotudeces. Es decir, estás loco, es lo primero que te dicen. Oye, yo creo que la Tierra es plana. Oye, estás loco. Oye, yo creo que quizás las duchas quizás no nos sanan y quizás nos enferman. Estás loco. Oye, yo creo que los aviones nos tiran cosas por el cielo. Estás loco.
Oye, yo creo que la política no vela por tus intereses. Estás loco. Entonces, ¿qué parte de verdad, qué parte de verdad y qué parte de mentira hay en la acepción estás loco para una persona que despierta? Mira, justamente el otro día en mi canal hablaba del concepto de locura, ¿sí? Y con dos invitados que ojalá algún día tengas en tu programa porque tienen mucho para decir respecto a estas cuestiones que a nosotros nos gustan, Alberto, y que estoy seguro que te van a gustar también. Y en ese programa hablábamos de que para ¿Quién empezar, es? para hablar, Paco Vinagre es uno y el otro es el gran Lole Arcoiris, que me acompaña en mi canal también Cuadrantes. Yo tengo dos canales, Sociología Mitológica es uno y Cuadrantes es un canal político porque yo tengo que convivir con otros individuos despiertos también. Y ahí también se pone en juego lo que creo que hablamos la primera vez en tu canal, que es el colectivo 2.0. Porque nos vamos todos de un colectivo dado por default, que es esto que vos me estás diciendo, pero ojo que después conformamos otros y hay que tenerlos bien puestos como para como para concebir que hay otros individuos como Alberto, que tiene su soberanía, que quiere decidir por sí mismo, y cómo hacemos para ponernos de acuerdo. Es mucho más fácil si estamos todos dormidos y nos dirige papá Estado, ¿no? Pero eso es para otra sección, si querés. Pero sin irme por las ramas, te decía que hablábamos de esto de locura, y por definición, claro, cuando uno habla de locura, para empezar tiene que hablar de sanidad, ¿no? Imaginemos de salud mental, es decir, por un lado la locura y por otro lado la cordura. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Esa persona imaginaria que no es nada imaginaria, que es muy real, que vos recién actuás, ¿no? Como estás loco, en realidad no está hablando por sí misma, sino que lo que está hablando es la voz del colectivo. A mí me gusta decirlo el Leviatán, ¿sí? Que es ese monstruo mitológico conformado por los sujetos culturales, ¿sí? Que conforman ese gran estado colectivo general. Entonces, claro, esas opiniones no son opiniones propias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis. Y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis. Y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llegamos a un objetivo potente, subo nueva entrevista. Y si llegamos a un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like. Y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis. Con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Se encuentra con un individuo que viene a contradecir la voz de lo general, que es de lo que esa persona forma parte, y lo primero que se le surge decir es: vos estás loco. ¿Pero por qué? Estás loco respecto a este estándar de cordura que tenemos todos los que conformamos este Leviatán. Otra manera de decirlo es: nuestra forma de ver el universo no contempla la magufada que vos acabas de decir, ¿sí? Eso sería la traducción de vos estás loco. Incluso también funciona como un instinto de supervivencia de aquellos que te ven como un espejo de lo que ellos no pueden ser, ¿sí? Entonces, claro, si un individuo, un sujeto, vamos a decirlo de esa manera, está inmerso en una cosmovisión, ¿sí? En un colectivo, y no lo sabe, asume un montón de cuestiones por default. Hasta que viene Alberto y sueltito de cuerpo le tira estas cuestiones. Entonces, claro, ¿cuál es el instinto de supervivencia? Querer aniquilarte simbólicamente, esperemos, simbólicamente. ¿Por qué? Porque vos sos el reflejo de lo que él no está haciendo. No se interpela esas cuestiones. Entonces, claro, ¿cuál es el gran soborno social? La comodidad. Lo fue hoy, lo es hoy, lo fue siempre. Por eso se dice que los individuos son aquellos, el otro día poníamos el ejemplo de Frodo, que rompen con esa comodidad de la comarca y van en búsqueda de su misión política. Y recordemos, Alberto, cuando yo hablo de política, lo enmarco no en una institucionalización de la política o en un partidismo político, sino en una voluntad espiritual de llegar a la verdad, ¿no? Entonces, claro que nos encontramos con esas acusaciones, pero es un buen indicio de que no estamos hablando con un individuo, sino que estamos hablando con el Leviatán. Incluso había, no sé si vos te gusta, creo que sí, por conocer algunos de tus gustos cinematográficos y literarios, en Juego de Tronos se habla del dios de las mil caras. Y el dios de las Sí. mil caras
va robando las caras de los sujetos y las va poniendo en su pared. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo llegar a no tener cara. Sería esa la analogía de Juego de Tronos. Entonces, ¿con quién estamos hablando cuando hablamos de estas cuestiones y del otro lado nos reciben con esos ataques a dominem? Estamos hablando con el Dios de las mil caras. No estamos hablando con alguien real. Estamos hablando con una ficción colectiva que habla por esa persona. Y por eso siempre se repiten las mismas cuestiones. Nosotros hemos dado charlas, entrevistas en 1 millón de lugares diferentes y siempre se repiten las mismas preguntas, incluso en orden cronológico, porque quien responde no es el individuo, sino que es el leviatán. Entonces ese es el que te está diciendo loco. Interesantísimo. Tan simple, o sea, el ser humano es tan simple. ¿Qué es un ser humano? Porque yo no lo entiendo. Dices, yo no me alberga la locura de pensar, de sentir que el ser humano es tan simple, tan banal, tan fácil de programar. O sea, hablamos de que las élites hacen muchas cosas y tal y cual, fantástico, pero no puede ser tan simple. Estamos hablando de cuestiones. O sea, yo no te puedo decir, profundizar en la Tierra plana, porque eso es algo más complejo de medir, de analizar, de habría que salir fuera al espacio, verlo desde fuera, sea complejo, ¿no? Y de una manera objetiva, sin intereses de por medio, ¿no? O de manera científica se podría crear un debate, ¿no? Científico de verdad, ¿no? Vamos a analizarlo con otras técnicas. No estoy hablando de eso, estoy hablando del sentido común. El ser humano es tan simple, es tan banal, que es tan fácil romper su sentido común. Mira, te respondería que el ser humano es potencia absoluta. ¿Eso qué significa? Que tiene la capacidad de reclamar para sí mismo cuestiones más complejas. Si vos me preguntaras qué es el ser humano, yo te diría en principio que una forma de describirlo es hablar de los 3 cuadrantes que integran al ser humano. El cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Cada uno en su proporción, cada uno con sus definiciones. Ahora bien, a mí me gusta usar un término de Nietzsche que él hablaba de superhombre. Y fue, por supuesto, como no podía ser de otra manera, deformado por lo colectivo, por lo general. Entonces, para muchos, vos decís Nietzsche y se agarran de los pelos. Claro, ¿qué es lo que decía Nietzsche? Nietzsche decía que la verdadera evolución, no la magufada de Darwin, de que somos primos hermanos del mono. No, no, no. La verdadera evolución del ser humano era transformarse en el superhombre, que solo podía hacerlo a partir de su voluntad de poder, es decir, de su voluntad política. Y fíjate que así como te mencioné los 4 cuadrantes del ser humano, te podría mencionar los 4 paradigmas del tejido cultural o de la cultura, que son la economía, la ciencia, la religión y la política. Y, oh casualidad, la política es aquella que está reservada al espíritu. ¿Por qué? Porque para vivir de forma política con otros espíritus necesitas reconocer jerarquías. Y eso solamente está reservado para aquellos que reclamen para sí mismos sus 4 cuadrantes. Entonces, por eso muchas veces se toma Nietzsche desde un lugar, desde mi punto de vista, equivocado, porque si bien él hablaba de evolución, él hablaba que no era una cuestión determinista, es decir, no es que estaba determinado, como dirían los protestantes, quién era elegido y quién no era elegido, o que tenía que ver con un gen. No, no, él decía que los superhombres serían aquellos que lo reclamen para sí. Esto en contraposición a lo que te decía hace un ratito, que el gran soborno de lo colectivo es la comodidad. Es quédate en tu casa, ¿para qué te vas a meter en este quilombo? Mejor hacete un canal, pero no digas que de tierra plana, decí que de sociología, entonces en vez de 2.000 seguidores vas a tener 20.000, porque eso es justamente venderle el alma al diablo, no es otra cosa que eso, es lograr la comodidad y que yo quiera dormirme en el sueño de los demás. Entonces, lo dijo el propio Robert Martínez en tu canal, él decía, creo que gran parte de los males del mundo tienen que ver con aquellos que no se conocen a sí mismos. No es otra cosa diferente de lo que estoy diciendo ahora.
es exactamente lo mismo, es reconocer mi verdad de forma política. Y en ese punto, Alberto, creo yo que esto deja de ser un debate abstracto, ¿sí? O mental para transformarse en algo muy concreto, que tiene que ver con el avasallamiento que tenemos constantemente de nuestras libertades y de nuestra individualidad, para pasar a ser masa. Entonces, yo te diría que no es una cuestión de si es fácil o difícil, sino que siempre dependió de la voluntad de los hombres. Y cuando hablo de hombres, hablo de humanidad, y por eso siempre la figura del héroe, incluso en tiempos mitológicos, se puso en un lugar de semidios. No porque fuera diferente su cuerpo, sino porque en él habitaba un espíritu que buscaba la liberación. El que piensa, el que siente que es libre, no conoce los límites de su cárcel. Rafa Currao, hablabas antes, digo, me gusta hilar las frases, los mensajes, la energía. Digo, no quiero cambiar de tema, pero lo has dicho. La verdad. ¿Qué es verdad? La verdad os hará libres. Se dice, se proclama. Pero claro, ¿cómo puedes debatir? Si tú dices, no, no, es que, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que estamos viendo. A lo mejor una persona que está muy despierta, que es muy espiritual, que tiene todo súper elevado, que todos sus chakras están súper alineados y demás, y que hace elevaciones astrales y que se desprende de su cuerpo, le empiezas a hablar de ciertas cosas que tratamos de vez en cuando en el canal, dice, esta gente no es que esté dormida, es que está en la Matrix profunda. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Cómo se puede hallar la verdad y qué es verdad? Rafa Currao. Bueno, creo que me hiciste la pregunta más difícil que se le puede hacer a alguien, que es justamente el eterno debate entre objetividad y subjetividad. Y este es un tema que nos gusta tratar muchísimo en Cuadrantes, los invito a todos a que se den una vuelta y lo vean, que tenemos este tipo de charlas, donde nosotros creemos que justamente la trampa está en que la verdad es la mía, porque este videojuego se juega en primera persona. Entonces, es subjetivamente verdad. Me explico. Para el resto puede ser subjetivo, pero para mí es objetivo porque es mía, es mi verdad. El punto es tratar de identificar con la orientación que cada uno quiera si lo que yo creo como verdad es lo dado por el otro, es lo general, es lo default, o realmente es lo que resuena con mi esencia. Entonces, no es lo mismo mi verdad que la tuya. Ahora bien, para no caer en un relativismo absoluto y sería un relativismo extremo, me incliné por la mitología porque en ese cuerpo mitológico se identifican algunas fuerzas trascendentes, sutiles, que pareciera que están presentes en todo lugar y en toda época del mundo. La justicia, la moral, el amor, las leyes, son cuestiones, evidentemente, como decía Carl Jung, son arquetipos, ¿sí? Es decir, son verdades universales, que por supuesto cada pueblo, con cada tradición y en cada momento de la historia, los baja de una manera diferente y por eso es tan enriquecedor y por eso también Alberto van en contra de las tradiciones. No es casualidad que este nuevo orden mundial, yo no sé cuál será tu opinión, pero yo creo que no va a pasar demasiado tiempo hasta que todos empecemos a festejar fechas patrias únicas. Ya no estoy hablando de Navidad o Halloween o Año Nuevo. No, no, me refiero a el 10 de junio celebraremos todos el día del inicio del nuevo orden mundial, usaremos esta bandera. Ir en contra de las tradiciones no es otra cosa que ir en contra de la identidad, primero colectiva, pero luego individual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo España que Argentina. La forma en la que ustedes tienen, y no es lo mismo Cataluña que Andalucía. Entonces, la riqueza justamente está en la complementariedad y en los diferentes enfoques. Y por eso a mí me gusta analizar diferentes mitologías, porque si bien están hablando de lo mismo, si bien con Robert Martínez hablamos de lo mismo, cada uno lo hace con su enfoque. Entonces, eso que pareciera ser tan evidente, no lo es. Entonces, evidentemente sí, yo creo que existen verdades
con mayúsculas, como me gusta a mí decirle, que paradójicamente no se llegan por el paradigma de la ciencia. Porque si la ciencia impone un requisito en el cual las premisas deben ser refutables, estamos hablando que no se pueden presentar verdades trascendentes. Eso es lógica bastante sencilla. Entonces, si son verdades transitorias, no son verdades. Y la humanidad siempre supo eso. Por eso, determinada porción del conocimiento buscaban acceder desde otro paradigma, desde el paradigma del creer, donde están la astrología, la gnosis, el arte, la numerología, la mitología, ¿sí? Es decir, tocando una guitarra hay gente que se conecta espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿y ahí qué es lo que está sucediendo? Ah, no, 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 eso no es conocimiento. Ah, eso no es conocimiento. Robert Martínez nos explica de forma clara las cuestiones astrológicas. No, no, pero eso no es conocimiento. Claro, no es conocimiento para una cosmovisión materialista que no acepta nada que no cumpla con los requisitos formales y ateo-materialistas inaugurados por el pitagorismo y más luego por el método científico occidental. Pero eso no significa que no estén presentes esas búsquedas de la verdad, ¿sí? Cada uno tendrá la suya, cada uno deberá encontrar su orientación y en definitiva, como dice el gran Lole Arcoiris, a quien le mando un abrazo, todos nos hemos extraviado del origen de manera diferentes, entonces nuestra vuelta hacia el origen va a ser diferente. Y es maravilloso compartir ese camino políticamente juntos. Bueno, al final me adapto un poquito a mi invitado. Vamos a jugar a dos juegos a la vez porque el nivel se puede y tú lo vas a disfrutar. La primera es los filósofos, que te encantan. Entonces vamos a usar ciertas metáforas de uno de ellos. Y el segundo, las películas, que también te gustan. Y más de aventuras. Entonces te lo voy a hilar todo y va a ser este maravilloso. Vamos con la caverna. La caverna de Platón, la cueva. La gente en la cueva está dormida. La gente, de repente alguien, por lo que sea, sale de la cueva y parece que ve otro mundo. El mundo de las sombras, el mundo de las ideas. Ya se puede externalizar y ambientar, ¿no? El origen, hablabas ahora. El origen de la persona es estar dentro de la cueva. El origen de la persona es estar fuera de la cueva. Y te lo hilo con las películas. Gandalf se pone a hablar con Bilbo en el Hobbit y cuando le va a dar la misión necesitamos un saqueador. La aventura va a ser difícil. ¿Volveré? No lo sé. O sea, le habla claro. Gandalf le dice, oye, este no es tu lugar, quizás sí, pero hay una misión fuera y quizás no vuelvas. Lo juntamos con la caverna de Platón. Imagínate que en la cueva, en la puerta, hay una cárcel y hay un carcelero. Y el carcelero está hablando con la gente que está dentro y está diciendo, oye, que no es vuestro lugar, que vuestro lugar es fuera. Y las personas que están dentro dicen, pero estaré sano fuera. No te lo puedo asegurar. Lo tienes que hallar tú. Lo gracioso de todo es que no hay cárcel. La puerta está abierta, tanto para Frodo, tanto para Bilbo en este caso, como para el que está dentro de la cueva de Platón. La pregunta, te lo complico más, ¿cuál es el origen? Hablabas antes, el origen. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el sitio de verdad de uno? ¿Estar dentro de la cueva? ¿Estar fuera? ¿Estar en Hobbiton? ¿Estar matando dragones? ¿Haciendo misiones? ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Cuál es su objetivo real en el mundo? Bueno, ya no vamos a cuestiones cosmogónicas que creo que son mis favoritas, así que allá vamos. Fundamental eso que decías, Alberto, ¿no? No hay carcelero, pero aún así la gente vive en una cárcel. Por eso la cuestión de la voluntad es fundamental de entenderlo, porque es lo que separa una visión más determinista de alguien que puede decir, no, no, hay gente que nace y gente que se hace, bueno, están quienes dicen, cuidado, porque vos te podés hacer así, con voluntad. Eso por un lado. Pero por el otro, me pusiste un ejemplo que es el de Gandalf, y si podemos
spoilear un poquito a aquellos que no terminaron de ver la serie. No sé si lo podemos hacer. ¿Vos decís que Sí, sí? sí, sí, sí. Gandalf representa un mito muy interesante, lo charlaba el otro día en mi canal, que es el mito del Avatar, ¿sí? Que es exactamente el mismo que el mito del de la película. Yo no sé si la has visto, supongo que sí, ¿La la de la película? película Avatar. Sí, claro. Sí. Bueno, ese nombre no es un nombre cualquiera el que se le pone a la película. El mito del Avatar es aquel que elige descender para llevar adelante una misión. Y fíjate, Alberto, que a Gandalf le pasa exactamente lo mismo que lo que le pasa a cualquier otro avatar, ¿sí? Posible en la historia de la humanidad. ¿Qué es? El primer riesgo al que se sometió Gandalf es el riesgo del olvido. ¿Sí? Cuando Gandalf desciende en ese meteorito, no recordaba quién era. Lo tenía que, lo tenía que transitar y tenía que recordar qué es lo que había ido a hacer. Se dice, uno de los mitos nuestros, ¿no? Que es el del líquido amniótico, que es donde duermen los niños antes de nacer, ¿no? El líquido donde están en el vientre de su madre, no se llama líquido amniótico porque sí. El líquido amniótico se llama así, trae su nombre de mnemosine, que era la titánide que representaba la memoria ancestral. Entonces, claramente, la amnesia es la falta de memoria. Entonces se decía que los espíritus, cuando se encarnaban, tenían que pasar por el río del olvido, el líquido amniótico, para luego recordar a qué habían venido. Y luego decidir si aún así iban a llevar adelante su misión o se iban a dormir en la comodidad del reino. Porque a Gandalf y a Galadriel y a Jake Sully muchas veces los tientan con el soborno de lo general, con el soborno de, no, pero quédate tranquilo. Y quizás se duerma. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando se duerme? Quizá tiene que venir otro avatar a zamarrearlo y decirle, che, acordate que vos no viniste a esto. ¿Te acordás? Te olvidaste, te dormiste. Hace 10 vidas que te olvidaste y te dormiste. Y reencarnás y te olvidaste y seguís reencarnando y te vas durmiendo cada vez más profundo en la Matrix. Pero vos no viniste a esto. Recordá a qué viniste. Entonces, en esta visión cosmogónica, podríamos decir que muchos creemos que no nos caímos, viste, el mito de la caída, sino que elegimos descender para llevar a cabo una misión política, que es la de ayudar a despertar, o mejor dicho, a recordar el origen. Pero eso no lo podemos hacer si del otro lado no hay voluntad. Entonces, no sé, esa es la parte misteriosa. ¿Qué hay en el origen? Ni Gandalf se acuerda. ¿A dónde se van los elfos cuando van a ser, cuando terminan, viste que en la serie está? Bueno, vuelvo a las tierras eternas, ¿no? Y se ve una luz muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y Galadriel dice, no, yo no terminé todavía, yo me voy de acá. Todavía tengo tarea que hacer. ¿Qué es el origen? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí me resulta muy interesante es esta cuestión de la falta de memoria. Y te sumo una palabrita más. En psicología y en la medicina integrativa, la medicina en serio, lo que se busca, una de las, terapias, una de las terapias que se llevan a cabo, es la anamnesis, que no es otra cosa que el método por el cual el sujeto se cura a sí mismo recordando cuál fue el origen del conflicto. Esto es psicoanálisis, está en muchas corrientes de la salud. Entonces, claro, fíjate que la anamnesis es una doble negación. En la negación de la negación tenemos mnemosine, la memoria ancestral, la amnesia, que es la falta de la memoria ancestral, y luego debemos negar la negación para volver al origen, que es recordar quiénes éramos nosotros en el origen. Y resulta que éramos un mago blanco, Alberto. Spoiler. Muchísimas gracias por los follows, las suscripciones. Casi 200 personas en directo en Twitch. Cuando lo suba a YouTube,
pues lo verán miles, gracias de todo corazón. Estoy deseando que salga la segunda temporada para poder seguir entrevistándote, si no, no va a tener sentido. Espectacular. A ver, has tratado muchos temas, todos muy potentes, pero quizás estamos jugando, la sociedad, el mundo, está jugando un papel que no le toca, porque si tú lo que dices es el líquido amniótico, que es el que te genera esa amnesia para que luego recuerdes a qué has venido, tal, lo descubras por ti mismo, etc. Pero, bueno, eh, tenemos índices de, bueno, vivimos en la cultura de la muerte. No se potencia la vida. Eso que estabas comentando era en una situación normal, estándar, ¿vale? Pero supongo que quien está arriba, el éter, la materia, Dios, quien sea, pues no le acaba de gustar o no debería, porque hay mucha gente que viene con misiones y no se están cumpliendo. Tenemos índices de abortos por las nubes. Se mata. Ya no te digo para qué se usa luego estos fetos, pero bueno, eso es otra película. Entonces, quisiera que me trataras las élites, las élites. Aparte del plan siniestro que tienen, aparte de esta cuestión, las élites están jugando a ser dioses y esa voluntad que sí o no, no lo sé, tampoco puedo decir que no sean el antagonista del éter o la parte oscura del éter, que a lo mejor las está y se emana en humanos o en entes energéticos o en alienígenas, yo qué sé, no lo sé. Pero tienen un plan siniestro y están jugando a ser dioses. Están rompiendo de una manera u otra el ciclo natural de la vida. Están rompiendo de una manera u otra el ciclo natural de la humanidad. Lo están rompiendo. Nos están rompiendo, nos están enfermando, nos están matando. Nos están matando antes de que nazcamos. O sea, esto es una locura. Entonces, las élites están jugando a ser dioses y el plan se va a ir en su contra o no, forma parte de la misión. Mira, yo ahí es donde digo que no hay que olvidarse nunca de que una cosa es el devenir de las edades, el devenir de las eras, y otra cosa es el tiempo de los héroes, que no por nada, no por casualidad, se figura con un rayo. Y me explico un poco más. Se dice en esta tradición de la rueda del samsara, en esta tradición que es tan conocida y mejor dicho, que ha emergido de tantos lugares diferentes, en diferentes momentos del mundo incluso, diferentes culturas, que se han vivido diferentes edades muchas veces. Una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce y una edad de hierro. Y según muchas tradiciones indican, hace muchos miles de años que vivimos en una edad de hierro y nos estamos acercando cada vez más a la parte más oscura de la edad de hierro. No es casual, lo que te decía hace un rato, que hoy no podamos considerar como cosmovisión cuestiones trascendentes, cuestiones sutiles, que podamos hablar de cuestiones como la lealtad, como el honor, como el amor. No se puede, es todo relativo, no es nada, todo es material. Si yo vengo a tu programa, evidentemente debe ser porque quiero guita, porque quiero plata, no hay otra salida, no hay cuestiones de querer, no sé, no, eso no está contemplado. Pero cuidado, que si caemos en esa cosmovisión, podríamos decir, bueno, entonces, como hacen los sacerdotes, viste, tibetanos, vayamos a dormir la siesta, no será en esta encarnación, despiértenme, decía Soda Stereo, cuando pase el temblor, ¿no? Despiértenme cuando pase el temblor, che, despertame cuando sea la edad de oro. Viste como el capítulo de Los Simpsons del tipo que dice, estuvo en coma 50 años, se levanta y se vuelve a poner y se vuelve en coma. Bueno, sería similar. Yo no creo en eso. Yo creo que si bien eso existe, si bien el tiempo lineal y horizontal existe, hay un tiempo que es vertical y que rompe, que es el tiempo de los héroes, que es el tiempo de la política, que es aquel de tiempos que dicen, bueno, pero basta. Aunque sea la edad de hierro, me impongo, resisto, que muchas veces te debe suceder, Alberto, que también te deben decir, pero un canal contra tantos, no te sería... No, porque no lo podés evitar, vas a resistir. ¿Sabes por qué? Porque la resistencia estuvo siempre.
Y siempre fuimos minoría y siempre lo vamos a hacer, pero el éxito está en la resistencia. Eso es una visión que yo tengo que quizás no sea muy compartida por otros que tienen un punto de vista más nihilista, más pesimista, pero yo creo que el éxito está ahí, está en la resistencia. Entonces, claro que hay un plan, claro que hay una depredación energética y física, como lo explicaba Robert muy bien el otro día. Ahora, yo diría, ¿esos son las elites? Porque se supone que las elites son los mejores. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que están sucediendo van a suceder en tanto y en cuanto lo permitamos como, como cosmovisión, es decir, como colectivo. El sistema capitalista nefasto es el reflejo de lo que hoy la humanidad demanda. No se sostiene, sino, no hay manera de sostenerlo. Los políticos caminan acá entre nosotros. No estamos hablando de no tipos que estamos acá todos en el mismo juego. Es decir, muchas veces se echan culpas afuera, ¿no? Esto de la queja constante, de que bueno, ¿y qué querés? Y los políticos. Pero maestros, no salió un repollo, es tu vecino, vos jugaste el fútbol con él, vos estabas acá, fue al colegio con vos. Es decir, es una expresión, no es que llegan a un lugar y luego se corrompen, que también sucede, no lo estoy negando, estoy hablando de cuestiones quizás más generales. Digo, el sistema que tenemos es el sistema que demanda este tiempo oscuro. Si no revisamos los pilares de nuestra cosmovisión, nunca vamos a tener un resultado como el que queremos en la vida política. Y por eso son muy importantes estos canales. El tuyo, los nuestros, porque, no, bueno, pero ¿qué querés? Si son filósofos que se juntan ahí a hablar de Gandalf, no sé ni de lo que dijeron ya, ¿de qué están hablando? Bueno, es que si no revisamos los axiomas que conforman nuestro tejido cultural, muy lejos vamos a estar de poder modificar algo, porque el diagnóstico que tengamos va a ser un diagnóstico repleto de neblina, donde no vamos a saber ni por qué estamos como estamos. Por lo menos esa es mi forma de verlo. 220 personas que son adictas a Gandalf. El... Voy a entrar con algo un poco simplista. Te he dicho que iba a jugar un poquito hoy a la comba. Como hay nivel, podemos subir el ascensor y bajar cuando queramos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas las hago en directo en Twitch. Así que sígueme en Twitch, link en la descripción. Pero me llamo igual eso tanto en todas mis redes sociales, que es Hiperalcón. Si quieres tener una cercanía más con el contenido, sígueme en mi Telegram. Telegram exclusivo para gente despierta. ¿Estás despierto? Lo comprobaremos. En Telegram aviso cuando estoy en directo, aviso cuando qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente todos los días por la noche, qué invitados viene cada día. Además subo noticias que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram y además subo también los vídeos que hago en YouTube. ¿Vale? Entonces, si quieres tener una cercanía más con el contenido y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista y disfrútalo. Un besito. Jordi Wild, supongo que lo conoces, tiene un podcast que entrevista a personas y demás, y se hizo viral hace poco un clip suyo donde habla de la falta de educación, de la sociedad en la que vivimos, de la incultura, donde como valores para crear esa incultura, es decir, esto es igual a que eres inculto, y ese clip se hizo viral y de manera positiva, en plan de, joder, qué gran razón tienes Jordi Wild. Ahí ha hablado ahí entre algunos de los temas que dice en ese clip de es 1 minuto y medio más o menos. Dice algo así como todavía hay gente que cree en la astrología. ¿Qué tipo de sociedad vivimos? Hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero ¿qué sociedad vivimos? La gente piensa que las duchas, estas cosas que se meten por los brazos, que no te salvan. ¿Qué tipo de sociedad vivimos? ¿No? Entonces, Rafa Currao, vamos a. Te he dicho que solo te pondré este brete una vez más. Si tuvieras a Jordi Wild delante y te estuviera entrevistando y dijera con esa alegoría, con esa intensidad, con esa metáfora de esto es igual a inculto, esto es igual a la sociedad está involucionando, ¿qué le contestarías? Le contestaría que él es un sujeto muy culto, porque ha adoptado la cultura de lo general casi sin ningún tipo de filtro. Todo lo que la oficialidad y los divulgadores científicos tan elocuentes que él lleva a su canal digan, será válido.
mientras lo diga una institución política, no científica, lo tomará como válido y se reirá de todos aquellos que comprendimos que en base a nuestra ética nos oponemos a la moral colectiva. Si él nos quiere llamar incultos, tiene razón, porque comprendimos esa cultura y la desechamos. ¿O qué cree Jordi Wild? ¿Que nosotros no tenemos la capacidad intelectual para comprender las cosas que él sí? Lo único que le envidio es la habitación que tiene, porque es un nerd igual que yo. Pero es lo único que le envidio. Pero el resto de todos esos personajes que desfilan por su canal hablan con una arrogancia. El otro, mira, hoy decía, justo estaba en un vivo con un amigo, acá en Argentina, en el freestyle, ¿sí? En esta cuestión de preguntas no de batalla de gallos, de duelo de gallos, riña de gallos, una de las peores ofensas que uno le puede decir al rival es decime una rima propia. Y yo le diría a Jordi igual que me tire una rima propia, porque todo lo que escucho en su canal es reemplazable por Wikipedia. Y todos esos divulgadores científicos que él lleva, lo único que hacen es subestimar al que escucha. Porque yo, antes de subestimar a tu público, Alberto, no vengo. Es decir, intento decirte cosas originales. Y eso no significa salir con, no sé, una cresta violeta en la cabeza. Significa haber destilado algo propio. Y si no tengo algo propio para destilar, no vengo acá a contarte lo que decía Weber de punta a punta, porque considero que vos tenés las herramientas analíticas como para leer a Weber por vos mismo. Entonces, todos esos divulgadores científicos son el dios de las mil caras. No hablan ellos, habla el Leviatán. Entonces, al menos, los individuos que presentás en tu canal, por más que yo esté o no esté de acuerdo con la cuestión que estén tratando, se merecen mi respeto desde el punto de vista en el que han tomado lo dado por la cultura general, pero no la divulgan, la interpelan e intentan hacer algo propio con eso. Entonces, le diría que tiene razón, que somos unos incultos, pero cuidado, somos unos incultos por voluntad política. Es decir, nosotros hemos elegido retornar a la inocencia, pero sin la ingenuidad de la niñez. Entonces, nos vamos a hacer de nuevo todas las preguntas que querramos hacernos, Jordi, todas, pero con herramientas analíticas, intelectuales y voluntad política para poder respondernos esas preguntas sin necesidad de esperar a que papá institución, papá academia o papá quantum fracture me digan si están o no están correctas. Y hay que tener muchos cojones, ¿sí? Para salir solo de esa jungla y bancártela así con el nombre y apellido y decir, la Tierra es plana, hermano. Eso, todo eso le diría a Jordi Wild. No me gusta para nada los salseos ni el sensacionalismo, pero vamos, que si el nivel de contestación es así, creo que lo usaré más veces. Porque claro, cuando uno tiene talento para contestar de manera inteligente, pues eso mismo, ¿no? Decime algo original. Yo quisiera tratar un concepto, hemos hablado un poquito, pero me parece fundamental porque para mí, no digo que sea lo peor, ¿no? Pero hay algo que me molesta mucho que es un tonto motivado. Es decir, hablamos de despiertos, pero hay mucha gente que es, o sea, es falsamente despierta. Es decir, ser un rebelde sin causa, cuestionarlo todo porque sí, decir que todo está mal, todo es horrible, generar incluso esa agresividad. Bueno, pues, y estás como, tienes razón, no me gusta hacia dónde voy, pero voy en mi barca con un remo y empiezo a remar en círculos. Entonces, oye, no hay nada peor. Oye, si quieres seguir el camino de los borregos, síguelo. Si no, pues salte, pero no empieces a hacer círculos en la barca, ¿no? Para mí es algo que es bastante deleznable, que es un tonto motivado. Entonces, ¿qué es verdad? O sea, hablamos antes de verdad, de qué es mentira. ¿Cómo se puede uno
cuestionar las cosas de una manera inteligente, qué valores son intrínsecos para una persona despierta, para una persona que cuestiona todo porque sí, porque todo está mal, porque no me he sentido a gusto, porque quizás conozco un caso de personas que se ducharon y le salió mal, entonces ya todo es malo, o porque mi vida es una vida de mierda, oye, puede ser también, ¿eh? Que mi vida es una vida de mierda y es más fácil decir que papá Estado es muy malo porque yo soy un inútil y no tengo pelotas a coger la rienda de mi vida. Entonces, claro, qué valores son intrínsecos para ti, para una persona despierta, para no caer en esta falso despertar? Es una cuestión que me la pregunto y nos la preguntamos mucho, porque tenemos que estar muy atentos entre nosotros, y por eso, Alberto, yo te decía hace un rato que este es un camino político, porque uno necesita de los camaradas todo el tiempo para evitar que nos quedemos muy cómodos, que irnos a dormir en esa búsqueda, o incluso que los argumentos nos fagociten, ¿no? Entonces, listo, soy un anti todo. Bueno, por un rato puede ser que esté bien, pero no nos olvidemos que la diosa Kali destruía, pero no era o el Ragnarok, no era una destrucción em, tonta, infantil, no, era una destrucción para que algo emerja. Si vamos a destruir, mejor que estemos preparados para crear. Eso es lo primero que se me ocurre decir. Y luego es muy importante la orientación. Yo no le voy a decir acá a cada uno cuál tiene que ser la orientación, yo tengo la mía, puedo recomendar algunas cosas, pero cada uno la irá encontrando. Pero a mí me gusta mucho el mito de Teseo y el Minotauro, ¿sí? Que representa muy bien esto del héroe, ¿sí? No sé si lo hablamos la última vez, Alberto, decímelo, si Puedes no lo repetirlo, comento rápido. puedes repetirlo. Bueno, en aquel momento había una guerra entre dos ciudades y una había puesto a otra de rodillas. Entonces, el rey de esa ciudad había impuesto como condición de guerra que tenían que presentar en sacrificio a determinada cantidad de gente en el centro de un laberinto donde se encontraba un minotauro, ¿sí? Esto sucedía, No sucedía, lo, sucedía, sucedía. no lo hablamos. No lo hablamos, bueno, entonces vale decirlo. Sucedía hasta que Teseo dice, no, 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 un segundito, yo no estoy de acuerdo con esto. Muy bien, le dijeron todos a Teseo. No está de acuerdo con esto, andá y hace algo, maestro, porque si no, si nosotros no damos en sacrificio a uno, nos matan a todos. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo esto hasta que a vos se te ocurra algo mejor. Entonces, ¿qué dijo Teseo? Dice, bueno, no se preocupen, yo voy a hacer el sacrificio esta vez. Agarra su espada y se va a la ciudad. Pero claro, el rey de esa ciudad no era ningún tonto y quería revisar él mismo a los sacrificios antes de que entren. Y justo cuando se estaba dando eso, la hija del rey, Ariadna, se enamora de Teseo en un romance mítico, se podría decir, instantáneo, y adivina cuál era la intención de su amado, de ir no solamente en sacrificio, sino a derrotar al Minotauro para terminar con este flagelo de una vez y para siempre. Claro, ¿qué terminó pasando? Que su amada, Ariadna, le hace el mejor regalo que le podía hacer, que era un hilo dorado. ¿Para qué? Para atar en la entrada del laberinto, que el héroe pueda ingresar y derrotar a la bestia, pero que no se pierda. Porque ese es el segundo peligro. No era ningún tonto el rey. Estaba el Minotauro, pero también estaba el laberinto. Voy a llevar esto a la pregunta tuya y ya van a entender la analogía. Para mí el Minotauro representa lo general, lo que para nosotros está mal, el pacto social, lo corrupto, ¿sí? Ahora, tenemos que tener una orientación clara para ingresar a ese laberinto con valor, con voluntad política y con agallas, derrotar a ese monstruo, pero luego tomar nuestro cordón dorado y no perdernos. Incluso, a mí se me ocurría que el bullying, por ejemplo, es un caso en el cual es un flagelo social que representa muy bien esto que estoy diciendo. El bullying es la voluntad de lo general de sacrificar a alguno de sus miembros en pos de pertenecer.
Entonces, imagínate, Alberto, el valor que tendría si pudiésemos retomar los mitos como corresponde en pos de mejorar nuestra realidad hoy por hoy. Imagínate si nosotros pudiésemos presentarles a nuestros niños o a nuestros hijos estas cuestiones diciendo, te vas a enfrentar con la tentación de humillar a un compañero de grado, porque lamentablemente es algo que está en nuestra naturaleza, pero como héroe tenés que imponerte frente a eso y tenés que ser como Teseo, agarrar la espada y decir, no, yo me opongo. ¿Sabes por qué? Porque atrás tuyo van a ir otros. Esos son los líderes, ¿sí? Entonces, ese mito a mí me resulta fantástico para graficar varias cosas. Primero, esta cuestión de lo general, de los sacrificios, ¿sí? De lo que estamos dispuestos a aceptar como masa. Fíjate, ¿no? Lo que estaban dispuestos a aceptar. Ustedes tienen ahí en España un mito análogo que es el de San Jordi, que es el que vence al dragón. Es exactamente el mismo mito. Fíjate, es un arquetipo, ¿no? Es lo mismo, pero en otro fractal, en otra psicorregión diferente, se adapta de diferente forma. Pero es esto, la necesidad de lo colectivo, del sacrificio de alguien individual, hasta que llega un héroe, ¿sí? Y dice, hasta acá. Pero siempre con una orientación, porque si no corremos el riesgo de quedarnos perdidos en ese laberinto. Ahí sí que te tengo que corregir, Rafa, por primera vez, pero bueno, a veces hay que hacerlo, ¿no? Creo que ahí te confundes. Estoy muy contento con la línea, ¿no?, que está llevando el sistema educativo y creo que, bueno, creo que próximos años veremos primero de porno, primero de colectivo no hetero y no creo que ayudará mucho una asignatura que se llamará sociología mitológica, que pudiera hacer pensar al ser... Claro, a ver, vas a comparar sociología mitológica para hacer pensar a las personas cuando puedes elegir primero de drogas, por ejemplo. Entonces, hay una variedad de asignaturas que son muy necesarias. Adoctrinamiento sexual básico, o sea, son muchas asignaturas importantes, pero no una que te haga reflexionar. Eh, bueno, el ego lo tengo bastante alto y como lo tengo alto, he de decir que tengo un gusto exquisito para traer invitados espectaculares a mi canal. Em, Esta manera de tirar un piropo. El Gracias, maestro. Rafa. Entonces, hay una cuestión que tengo bastante confundida, ¿no? Dime. Necesito luz. Hablamos de vibraciones, ¿no? Parece que cuando uno vibra alto, desarrolla sus dones, sus talentos, sus habilidades, la vida le va, parece que va, le sonríe, encuentra su lugar, se siente potente, se siente seguro. Cuando uno vibra bajo, parece que no es así, parece que es muy fácil, influenciable, manipulable por estas élites, ¿no? Mm, Ujú. Y esa vibración, si la podemos poner a una línea, en la línea paralela podría ser también la energía, ¿no? Yo quisiera saber la energía, porque se ha hablado de que estas élites lo que quieren, entre muchas cuestiones, es esa energía en la que los seres humanos vibran muy bajo, ¿no? Para absorber esa energía, ¿no? Para absorber ese poder, esa energía. No te voy a decir si es como Matrix, las máquinas que somos pilas, ¿no? Para seguir Yo con creo que bastante, bastante literal, así como lo estás diciendo. entonces, yo quisiera saber qué influye para uno mismo, es una pregunta un poco larga, para uno mismo, para las personas que viven a su alrededor y para las élites, que uno vibre bajo y qué energía tiene, o vibre alto y qué energía tiene. Porque una energía de una persona que está muy despierta, que está muy poderosa, no controla, no conecta con una elite, no es necesaria, no es potente, o es una cuestión simplemente igual, a lo mejor es lo que conocen las elites, conozco la energía oscura y la luz blanca no me interesa, aunque puede ser más potente, ¿no?, que incluso la energía oscura, ¿no? Entonces, esa analogía entre vibración alta y vibración baja, energía alta, energía potente, más baja, y cómo influye en el ser humano, en la sociedad y en las élites. Bueno, sería hipócrita de mi parte hablar hace un rato de reconocer la jerarquía y en esta sección, que en esta pregunta, no mencionar la respuesta que te dio Robert cuando vos le preguntaste esto. Así que yo les diría a los que nos están mirando, reconociendo esa explicación magistral de Robert, que lo escuchen a Robert, que lo explica en términos físicos, creo yo que es de esa manera, de una forma mucho mejor de lo que podría hacer yo. Pero para no esquivarle,
al bulto, como decíamos hace un rato, y en términos sociales, yo creo que se puede plantear casi como, mira, hay un capítulo de Los Simpson que yo también los uso mucho de analogías, que es un capítulo de Halloween, mira, en la época en la que estamos, donde cobran vida los anuncios los anuncios, las publicidades, ¿no? Cobran vida y empiezan a destruir a la gente. Y se dan cuenta que la única forma de derrotarlos es no prestarles atención. Y los Simpson tienen esas cuestiones que son maravillosas, que podemos verlo con muchas capas de análisis, que nos puede hacer reír. Los Simpsons son del 89 y yo también, así que fuimos creciendo juntos. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese mito contemporáneo, ¿no? En Los Simpsons? Que pareciera ser que esa depredación de energía no puede darse sin nuestro consentimiento. Hace un rato te hablaba yo de la tentación, del soborno, de venderle el alma al diablo. Y yo creo que es simplemente eso. Es decir, hacia dónde uno pone su energía. Entonces esto sería la distracción de, no te me vayas, no te me vayas, escúchame que vení. No termina este capítulo que ya empieza el otro, no te llegues a ir, que no podés ni tocar el control remoto que ya te empezó el otro y cuando te querés ir ya te empezó el otro. ¿Por qué? Porque necesitan tu atención, pero por sobre todas las cosas necesitan que vos quieras darles su atención. Y eso es una diferencia, en términos sociológicos, profundísima, que tiene que ver con el concepto de hegemonía. Es decir, la dominación con consentimiento. Porque claro, si yo te ato en la calle, te amordazo y te encierro en un ático, bueno, mi dominación va a durar lo que dure la fortaleza de las ataduras o mi distracción, pero en la primera de cambio que vos puedas ir te tirás. ¿Eso es dominación? Sí, pero es una dominación débil. Esa relación de dominación, esa relación de poder, se irá siendo más robusta en tanto vos más convencido estés de que querés estar en ese ático o en la cueva o en Jovitón. El punto es que pareciera ser que esa energía que depredan es mucho más sustanciosa si vos se las querés dar gentilmente. Y por eso, Alberto, ellos no mienten, usan parábolas, que es otra cosa diferente. Y por eso siempre se dice que al final de cuentas, para venderle el alma al diablo, tengo que hacerlo de forma consciente y con un contrato escrito. ¿Viste ese mito? Bueno, yo creo que es mucho más concreto y real de lo que parece. Y por eso, los que elegimos irnos de esa cosmovisión, ¿sí? O de esa forma de ver el mundo, para los que no les guste la Tierra plana, nosotros decimos cosmovisión heliocéntrica, encuentren la etiqueta que a ustedes más les guste, ya cambiamos nuestra vida. El otro día le preguntaban a Iru, ¿qué harías si se comprueba, si realmente terminan diciendo que la Tierra es plana? ¿Viste? ¿Por qué? Porque son Jordi Wild. Ellos necesitan que alguien, papá lo compruebe, ¿no? Pero volviendo al tema, para no irme. ¿Qué haríamos nosotros si se comprueba? Nada, porque para nosotros ya cambió el mundo. Nosotros ya vibramos de forma diferente. Nuestra vida se modificó. Nos relacionamos de forma diferente. Yo estoy acá una tarde de octubre, de noviembre, charlando con Alberto en Hiperalcón. Que me vengan a hablar a mí de cambio de vida. Ya la estoy viviendo, ya la estoy disfrutando. Eso es lo que muchas veces no se ve y por eso yo creo que en la resistencia está el éxito. Porque hoy estoy, esta tarde, hablando de Gandalf en Hiperalcón. Y 220 personas le gustan. Luego dejaré fijas sus redes sociales en mi Telegram, no preocuparse. Bueno, después de hora y cuatro, si no los haters no van a estar a gusto. Tengo que empezar a preguntarte sobre las formas, es importantísimo. Pero antes de entrar en las formas, me gustaría que me hablaras sobre cómo hallar la misión, porque es muy fácil que venga Gandalf. Y dos veces, ¿eh? No una, dos. O sea, primero se lo hice a Frodo, o sea, primero se lo hice a Bilbo y luego a Frodo. Es muy fácil. Luego tú tienes que tener la valentía de decir, oye, pues bueno, pues venga, llevo yo el anillo, pues tal, pues o voy a buscar la misión con los enanos, venga, a por el dragón, lo que sea. Vale, fácil si alguien te viene a decírtelo. Pero ¿cómo puede hallar uno su misión, su propia misión? ¿Cómo es lo más bonito y lo más difícil que quizás, Rafa, te puedo preguntar? ¿Cómo puede encontrar uno su misión de vida?
Mira, así como lo podría decir un astrólogo o un numerólogo en esto, e incluso un metafísico, en esto de que todo el cosmos está en nosotros, de que tenemos una inversión en nuestro microcosmos, tenemos reflejo del macrocosmos, o en numerología, estamos hechos del uno también, entonces todo nuestro ser está hecho del macrocosmos. Yo diría que dentro nuestro hay un Gandalf, dentro nuestro hay un Gollum, dentro nuestro hay un Bilbo. El punto no es esperar a que ese Gandalf venga de afuera. Yo no podría decirle a cada uno de ustedes cuál es la misión de cada uno. Lo que sí puedo decirles es que quizá haya algunos tips para no perder esa orientación, que es el camino más espinoso y más hermoso que hay, que es el camino de la individuación. Y ahí todas las herramientas que estén orientadas al conocimiento del uno mismo, al conocimiento del sí mismo, son válidas. La psicología, el psicoanálisis, la filosofía, la meditación, la numerología, la astrología, la regresión a vidas pasadas, la que ustedes quieran, que los acerque a quiénes son. Pero cuidado, que con la astrología yo también puedo poner excusas. Entonces yo puedo decir, y bueno, ¿qué querés si soy Acuario ascendente Capricornio? Y si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitás? Si sabes, Alberto, que me voy a poner a hablar de Bilbo, ¿para qué me invitás? ¿No? O podría decir, no, ¿Pero eres Acuario con ascendente de Capricornio? sí, 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 sí. Ah, vale. O también podría decir, no, no, cuidado, este es quien soy, yo no elegí ser quien soy, pero como sé que me voy a poner a hablar de Bilbo, un rato también tengo que hablar de sociología y de Weber para que me crean que soy sociólogo. Estoy reduciéndolo mucho, pero digo, la astrología te da la posibilidad de saber quién sos para quedarte cómodo en ese laberinto y quedarte dormido, o para decir, ah, bueno, me faltan todas estas cosas. Si no tengo una actitud proactiva y política, impostarla y lograr tenerla. No, bueno, porque cada uno tiene que ser exactamente como uno es. Cuidado, sí, pero también hay que buscar el equilibrio. Se ve que por algo no tenemos todos los elementos en nuestra constitución, ¿sí? Entonces, ahí también hay una decisión política. Entonces, no, yo soy como soy y me quedo donde estoy. Bueno, o intento no volverme arquetípico, es decir, no ser un acuario arquetípico y ser un volado, sino tomar elementos de mi Capricornio y decir, vuelo, pero después hago un marco teórico y intento explicártelo. Eso es usar a tu favor, ¿no? Cuestiones, como le decimos nosotros, dada por el otro, porque yo no elegí nacer el día que nací. Pero bueno, con todas esas herramientas, intentar hacer algo propio. Y luego, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la voluntad de cada uno? Eso es lo maravilloso, lo tiene que definir cada uno. Y ese es el camino de la individuación. Y un camino todavía más desafiante es cuando uno empieza a coincidir con otros que están en el mismo camino. Y ahí se empieza a conformar este colectivo 2.0, que es muy cojonudo porque es reconocer que hay otro que tiene la misma jerarquía que yo, que se dio cuenta que este también es Gandalf, ¿sí? Pero vamos a ir caminando juntos hacia un lugar, con todos los sinsabores que haya, pero con reglas de honor, reglas de caballería, ¿sí? Reglas también en cuestiones del amor, que son cuestiones que hoy son chapadas a la antigua, ¿viste? Son pavadas, pero en realidad, en esa regla del juego, lo que está en juego es el uno mismo, porque son pequeños contratos que nosotros vamos firmando, que nadie te obligó a firmar, y que si vos lesionas, no estás lesionando solamente a la contraparte, sino que te estás lesionando a vos mismo y a tu propia verdad. Cuando se estudie la historia de verdad, no la de mentira, porque como también la están secuestrando y contarán lo que quieran contar, pero bueno, supongo que alguien escribirá historias y contará las verdades de alguna manera o de otra, como el Minotauro, Teseo, etc. etc. Pues yo espero que digan que, que Peralcón, con que Alberto convivió, que fue coetáneo a Rafa Currao, sería maravilloso. Juntaros con Gracias, maestro. juntaros con personas que os hagan evolucionar y os hagan brillar, y brilléis juntos, porque todo lo que pase a partir de ahí será maravilloso. Rafa Curra, tengo una nueva sección que es que el invitado pueda hacer cualquier pregunta al señor sexy despierto, a Hiperalcón Alberto. Así que pregúntame lo que te apetezca, voy a ser totalmente sincero. A ver, ay, me tendrías que haber dicho antes, así pensaba algo No, bastante no, no. amarillo, así te suben después a las redes. Alberto, ¿qué pensás vos de la Tierra plana? Del movimiento de la Tierra plana. Vale, y viene bien porque así
lo conecto porque después iba a entrar literalmente en tierra plana. Creo que em, para hablar de algo hay que conocerlo. Eso para empezar. Yo no puedo juzgar a alguien, Dios me libre, em, si, si no lo conozco. Eh, Considero que nos han mentido en absolutamente todo. Considero que la información está secuestrada. Considero que hace falta trabajar el pensamiento crítico, trabajar el sentido común. Para eso es necesario debatir con personas inteligentes, debatir con personas que te hagan reflexionar. Oye, si tú estás seguro de ti mismo, ¿qué más te da si me vienes tú a decir si la Tierra da vueltas en una peonza? Me es indiferente, o si vivo en el estómago de una ballena. Fantástico. O sea, si yo estoy seguro de mí mismo, en cualquier caso, y en el peor de los casos, lo que va a ocurrir es que me vas a hacer reflexionar para confirmar lo que yo ya pueda sentir. En el horrible de los casos. Y en el mejor de los casos, vas a abrir mi mundo. Vas a abrir mi mundo, porque mi mundo está acotado a lo que veo, a lo que siento y a lo que conozco. Y es imposible ser un explorador, lo digo con la primera entrevista, ser un explorador en este mundo si no puedo conocer este mundo, si no me dejan conocerlo. Entonces, las personas que he entrevistado, solo puedo decir maravillas de ellos. Yo puedo decir cosas maravillas de Rafa Currao, de Guillermo Wu, de Irulan Ducci, puedo decir cosas maravillosas, que sobre todo son personas que son buenas personas y es lo único que me interesa. Por encima de todo, esta es la premisa cero. Si no se cumple la premisa cero, no vamos a la uno. Si tú no eres una buena persona, me da igual que vengas a decirme que conoces al dios dragón que nos mata a todos y que no sé qué, no sé cuánto. No me interesa. O que me tome esto, que voy a elevarme, que no me interesa. Si eres tóxico, si estás podrido, no me interesa. Entonces, me es más importante el continente que el contenido. Me es más importante la persona que me transmite el mensaje que el mensaje en sí. Son buenas personas. El movimiento de Tierra Plana, por las personas que yo he conocido, puedo decir que son personas maravillosas, que son personas que están luchando por albergar otras opciones, que todos sus casos no les es tan importante el concepto. Bueno, no es mi nivel, ¿no? Pero bueno, como estoy en directo, pues lo digo. No les interesa si la Tierra es plana, cuadrada o es una peonza. Lo que les interesa es el debate, lo que les interesa es hallar la verdad. Si llega un momento, un día, y se descubre que la Tierra es plana, pues muy bien, como tú has dicho. Y si es triangular, pues bueno, pues también está bien. Pues, y sigamos indagando. No quedará ahí. O sea, da igual lo que diga. Y da igual que pase lo que pase. Entonces, hay que trabajar el pensamiento crítico. Me gusta porque son personas inteligentes, mejor, son casi todos bastante espirituales y son buenas personas los que yo he conocido. Con lo cual, es un tema que me interesa, es un tema que hay que hallar la verdad. No voy a ser tan simple, tan básico, porque yo, como Hiperalcón, pero sobre todo como Alberto, odio las etiquetas. Entonces, las etiquetas son mochilas, son piedras en la mochila de nuestra vida. No es que soy negacionista, facha, terraplanista y soy heterosexual o soy no sé qué. O sea, dejarme en paz. Mira, yo soy Alberto, vengo a ser feliz, vengo a indagar, vengo a conocerme a mí mismo, vengo a ayudar, vengo a construir un mundo mejor. Vengo a hacer que las personas se sientan bien. No sé si soy un guía que alberga un poquito de luz en tanta oscuridad, pero vengo a construir un mundo mejor. Si me profundizas más, vengo a romper la Matrix, vengo a ayudar a los despiertos, vengo a empoderar al individuo y vengo a construir un mundo mejor. Eso es lo que me interesa. Y si hay personas que se lo cuestionan, que desde una manera intelectual, espiritual, y son buenas personas, y son el movimiento de Tierra Plana, pues en mi canal hoy, mañana y siempre. Bueno, gracias, maestro. Y mira, déjame decirte algo que me resonó de todo lo que contabas. Y para darle un poquito de identidad al autor, como vos bien decías, ¿no? Me quedo con el continente y no con el contenido. Hablamos mucho de Gandalf, pero no hablamos nada de Tolkien. Y una anécdota que a mí me gusta contar siempre es que le preguntaron a los alumnos de Tolkien qué recuerdan de las clases, ¿no? Él era profesor en Harvard. Y ellos decían, y mira, uno puede olvidarse de los
de lo que decía el profesor Tolkien, pero de lo que uno no se va a olvidar nunca es del profesor Tolkien. Y esa es un poco la respuesta al camino de la individuación que vos decías. Así que te agradezco las palabras, no solamente por mí, sino por todo lo que hemos estado acá, porque en definitiva entendiste eso. Comprendiste que el punto es ese, está en el individuo y es tener una charla amena, no solamente amena en términos de agradable, porque para eso pongo música en YouTube y es ameno también, aunque sean temas espinosos, temas que nos interpelen, temas que nos duelan, temas que no sé, le tengamos demasiado afecto o muy poco. Lo importante es eso, es tener ese espíritu crítico. Así que creo que Hiperalcón, para todos los que estemos en este movimiento, es una nueva casa, un nuevo lugar de visita, porque realmente se disfrutan mucho las entrevistas, no solo por tu cualidad y calidad de entrevistador, sino también por el nivel. Una cosa que a veces dice Dani Márquez, a quien ya te dije que tenés que invitar, es que cuando las charlas son buenas es porque las dos partes están a la altura y no es casualidad que estemos los dos disfrutando de esto, es porque vos pones la vara también ahí, así que bueno, desde mi lugar también agradecerte de corazón porque no muchos tienen los cojones para invitarnos, porque somos piantabotos, como se le dice acá en Argentina. Vamos, te voy a quitar el velo porque ahora vas a pensar que soy horrible. Vamos a entrar en el concepto. Te hice bastantes preguntas, creo que la otra vez, sobre el concepto de tierra plana. Vamos a trabajar otra cosa porque, mira, justo ayer entrevisté a Colin Rivas, Ujú. que Colin Rivas no le gusta mucho, lo voy a decir de esta manera educada porque yo soy un caballero y soy un señor, no le gusta el movimiento tierra plana, eh, pero él lo alberga desde otro punto de vista. Quisiera planteártelo. Él habla de que la Tierra tiene más o menos una forma esférica, más o menos, podría ser un huevo, pero más o menos, y desde su punto de vista, él dice que la Tierra es el centro del universo. El centro del universo. Que todo gira en torno. De ahí que pueda las cuestiones que no cuadran con la oficialidad, ¿no? Cientifista de que hay cosas que no cuadran y la Tierra plana le da la vuelta a eso, podrían cuadrar sobre todo a nivel astronómico, ¿no? A nivel de cómo están las estrellas, que el Sol pues quizás está más cerca, que no vamos a 1600 kilómetros por hora y que vamos volando, ¿no? Pues en la Tierra va más lenta porque todo está girando en torno a nosotros, ¿no? El Sol está girando en torno a nosotros, etc. Pero la forma de la Tierra es más bien un huevo, ¿no? Yo quisiera saber en esta línea qué puntos, si hay algún punto que dices, pues puede ser o no, que conectan con lo que acabo de decir o que te hace reflexionar de respecto a, pues bueno, pues hay muchos datos técnicos que pueden tener sentido con esto. Bueno, decirte que en lo grande, en lo importante estaríamos de acuerdo. No sé por qué tanto su encono, no lo no, tampoco me interesa demasiado ese punto. Creería que es un capricho geométrico, entonces, más que otra cosa, porque lo que nosotros debatimos es realmente nuestro rol en el universo, no nuestra posición geométrica o geográfica en el universo. Lo que estamos discutiendo es el background, es el contexto, son los axiomas y son los paradigmas que conforman la cosmovisión, ¿sí? Que es bastante más que la cosmología. ¿Se puede plantear el debate en términos cosmológicos? Sí. ¿Tenés que traer a Rafael Currado para ese debate? No, no. ¿Por qué? Porque son cuestiones técnicas. Yo no me voy acá a meter en eso, porque ya has traído a Iru y puedes traer a muchos otros, incluso Colin si quieres, no lo sé. Pero lo que sí podemos estar de acuerdo con él es en el por qué y para qué nos mentirían. Porque claramente entonces entiendo que él cree que sí hay un engaño o una mala interpretación de nuestro universo. Entonces también le cabe a él las de la ley. Les cabe, como a nosotros, explicar el por qué y el para qué. Nosotros lo hicimos eso en un encuentro que hicimos en mayo de este año, el 25 y el 26 de mayo. Lo dividimos en 4 preguntas, que son las preguntas clásicas que le hacen a cualquier terraplanista. El cómo, el qué, el por qué y el para qué. Mejor dicho, el cómo, el qué, el para qué y el por qué, en ese orden, que tiene que ver también con los 4 cuadrantes, que tiene que ver también con los 4 paradigmas, tiene que ver con todo.
y dimos respuesta a todo. Y el punto es que el movimiento Tierra Plana es tan fuerte porque no le esquiva al bulto. Muchos movimientos súper profundos, esotéricos, intelectuales, le restan importancia. Bueno, nosotros no. Nosotros, ¿sabes qué? También queremos debatir de la forma de la Tierra. ¿Es lo que más nos interesa? No, pero es el principio. Es el principio. Es una cuestión de identidad. Yo necesito conocer y quiero conocer, y tengo el derecho también de conocer el lugar donde vivo, el piso en el que piso, pero eso no es el final del cuento. Ese es el inicio. Pero ¿por qué darnos esa posibilidad? ¿Por qué no dar el debate? Y me parece fantástico si Colin tiene sus observaciones, sus contrapuntos. Muchísima gente, Alberto, habla del geocentrismo, en términos académicos te estoy hablando ya. Habla, por ejemplo, de la teoría del sol eléctrico, muchísimos papers, grandes corrientes de pensamientos oficiales que hablan que el sol no es una fuente de calor que esté explotando, ni mucho menos, sino que es una fuente fría, que funciona de forma electromagnética, que eso tiene mucho más que ver con esta idea del mundo eléctrico al estilo bobina Tesla, en la que nosotros vivimos, que nosotros somos energía, que somos electricidad, que para resucitar a un tipo que se está muriendo le dan un electroshock, que el corazón funciona con electricidad. Entonces ese sol funciona como una cuestión polar con la luna y demás. Bueno, es decir, hay muchísimo. El punto acá es su encono. ¿Sí? Ese es el punto sociológico a estudiar. Mira, de la charla que tuvimos, la primera, que yo te lo agradecí porque la disfruté mucho, casi tanto como esta, yo siempre me voy a los comentarios. Y lo que veía en YouTube, sobre todo, mejor dicho, solamente en YouTube, es que uno puede estar hablando 1 hora 55 de sociología, presentando un marco teórico, presentando una idea propia, presentando autores, y nada de eso es suficiente hasta que uno habla de Tierra plana. 5 minutos hablamos de Tierra plana, suficiente para todas las denostaciones que ustedes pueden ir y gratamente visitar en el canal de Alberto en YouTube, y se van a dar cuenta que ahí hay una programación cultural. Y ahí, a cualquier tipo despierto, debería prenderse una lamparita y decir, para un poquito. Si mi background cultural hace que yo reaccione de forma agresiva, ¿sí? Agresiva en buenos términos, agresiva de crispación, respecto a un tipo que hace 1 hora 55 que lo vengo escuchando y que me resultaba simpático y que hablaba de Gandalf, y de repente me crispo porque menciona una etiqueta, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la ingeniería que hay detrás de eso? ¿Por qué me crispa? Porque si yo hubiese dicho al final de la nota, y bueno, mira, Alberto, y la verdad que mi cosmogonía es que vivimos en el estómago de una ballena, probablemente le hubiese sacado una sonrisa a alguien y no mucho más. Me hubiesen dicho, bueno, este está magufo, ¿viste? Como dice Robert, pero che, qué interesante este loquito todo lo que planteó antes. Pero no es esa la reacción. Y no es tampoco la reacción de Colin. No, no, no. Hay un problema grave con la Tierra plana. Hay un problema sociológico y cultural con la Tierra plana. Entonces pregúntense a ustedes por qué. Simplemente. Y respecto a lo de Colin, creo que estamos mucho más cerca de lo que él cree. Me parece, no sé, de escucharlo por lo que vos me decís. Quisiera saber un poquito, son dos preguntas en una. Te voy haciendo más o menos las últimas preguntas, aprox. ¿Cuál sería el papel del ser humano, no ya en el mundo, sino en el universo, con la teoría, la que quieras, tierra plana, o cuál es el papel de este? Y si tiene algo que ver, o si quieres usarlo como punta de lanza para empezar, el saber o no que vivimos del mono. Yo quisiera saberlo, porque eso sí que es verdad que eso me está preocupando bastante, sobre todo porque ¿dónde están? Vemos que las especies supuestamente evolucionan. Pues ¿dónde están? O sea, no sé si los humanos fuimos indagando por todo el resto del planeta y las especies que iban evolucionando del simio las íbamos matando a todas. Como una no lo comíamos, yo qué sé, no lo sé. Entonces, no sé si quieres usarlo como punta de lanza, lo de Sí, a Darwin, te la he tirado un poco así, ya somos me viene amigos, bien. te doy el pase de la muerte. Y el papel del ser humano en el universo. Bien. Respecto a Darwin, lo que puedo decir es que vayan al contexto en el cual fue presentado Darwin en la academia y vean políticamente lo que sucedió ahí. Solamente les voy a decir dos nombres. Thomas Huxley, el primero de ellos, reconocido como el sabueso de Darwin,
fue un eugenista, reconocido eugenista, no es que Rafael Currao se le ocurrió decir que Thomas Huxley, búsquenlo y lo van a encontrar, porque en ese momento las sociedades eugenésicas tenían, aunque sea, el decoro de decirlo, no como ahora que se disfrazan de Plan Parenthood y muchísimas otras cosas más, y nos tenemos que creer que es en virtud de la humanidad, toda esta cuestión que vos estuviste hablando hoy, abortiva y demás. Por lo menos antes te lo decían, no, flaco, mira, yo soy eugenista, maestro. Te guste, no te gusta, esto es lo que soy yo. En esa época luchó a capa y espada este muchacho, Thomas Huxley, para que sea ingresado a la Real Academia de Londres, Darwin, y solamente ustedes lean lo que sus contemporáneos biólogos opinaban al respecto de sus teorías. Se los dejo como tarea para el hogar. Les adelanto que opinaban que era una magufada impresionante, por supuesto, pero a mí me interesa más que, por supuesto, no creo que vengamos del mono, pero el punto es este. Creo que algo hemos hablado la vez pasada, si no lo repito rápido. El propio Sigmund Freud identificó que la humanidad había sufrido 3 grandes heridas a su amor propio y a su autoestima. La primera fue la de Copérnico. No somos el centro del universo, decía. Bueno, Colin y yo estaríamos de acuerdo en el que nos mintieron. La segunda fue Darwin. Y ¿te acordás que no me acordaba la tercera y la cuarta? Bueno, ahora me acuerdo, así que no lo voy a 5. repetir. Sí, eran 5. Pero rápidamente, Pues son ¿por qué? bonitas, dilo. Son bonitas. Sí, son bonitas. Bueno, bonitas y tremendas al mismo tiempo, ¿no? Darwin, ¿qué nos vino a decir? El hombre es un animal más. Decir eso significa que el fractal que eso encuentra en la política y en la economía es el del liberalismo económico, la supervivencia del más apto. Es decir, a partir de un axioma erróneo desde la biología, se hace un salto lógico al resto de los paradigmas. Eso contamina la moral de la cosmovisión y podemos aceptar en política y en economía que está bien pisarle la cabeza al más débil para triunfar. ¿Me explico? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Después, por supuesto que hay exponentes dentro de la medicina muy importantes que hablan de la ridiculez y en la biología, ¿no? Hablar de la ridiculez de que realmente seamos primos hermanos del mono. Pero bueno, eso ya es una cuestión, como vos bien decías, hay que hablar de lo que uno conoce. Y lo que yo sí te puedo decir es qué implicancia social tuvo aceptar colectivamente que somos un animal más. De eso a decir que no tenemos más derechos que el que nos quieran dar, hay un pasito así de chiquito. Total. Te hilo otros dos conceptos más. Quisiera, hablabas en el otro programa sobre cómo usar una cámara. Entonces, coges una cámara, una buena cámara, un telescopio, y miras las estrellas. Yo invito a que la gente lo haga. Y al menos no son como nos lo presentan en la NASA, es decir, son como una especie de, parecen hologramas incluso, es decir, que hay como un líquido ahí, es decir, no se ve de una manera, no sé, no es lo que nos han vendido al menos de manera oficialista. Y quisiera saber, hilándolo con el principio, que nos gustan tanto las películas, el show de Truman, Truman Show, porque bueno, a veces parece que las estrellas están muy cerca, más cerca de lo normal, la luna a veces dices, oye, pero si es que casi la puedo tocar, ¿no? Y parece que está al nivel del sol. Entonces yo quisiera saber un poquito, desde un punto de vista de vuestra línea o la que tú quieras, ¿cómo ves el universo? Porque parece que no son esferas, o parece que son hologramas, o que incluso parece que están más cerca de lo que estamos. Un poquito, ¿cómo ves el universo? Bien. Respecto al cielo, yo te diría que siempre las culturas supieron que el cielo era la morada de los dioses. Es decir, Robert lo puede explicar mejor que yo nuevamente, por qué esas energías nos influyen. Eso en una cosmovisión heliocéntrica tiene bastante poco sentido. En una cosmovisión geocéntrica empieza a tener otro sentido diferente. Y también sabían esas cosmovisiones diferentes que tuvieron lugar en la historia de la humanidad, que ese no era un reino al que pudiéramos llegar físicamente. Por eso dejaban el paradigma de la ciencia para nuestro reino, pero para el reino de los cielos no utilizaban el paradigma de la ciencia, utilizaban la astrología, utilizaban la numerología, la interpretación de los astros. El problema fue que políticamente y a partir de paradigmas científicos
farsantes, es decir, cientificistas, que tenían mucho más que ver con cuestiones esotéricas, pitagóricas, ¿sí?, que con cuestiones científicas, lo que han hecho es materializar el cielo. Es decir, agarraron reboque y empezaron, pac, 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 empezaron a tirar así. Hicieron un cielo raso. Entonces, claro, ¿qué hizo el paradigma de la ciencia en una fábula? Como estaba celoso del reino al que no podía llegar, porque solamente la ciencia puede llegar a las cuestiones empíricas, materializaron los cielos para poder ir a la luna y sentarme arriba de la luna y hablarte a vos de la constelación de no sé qué y decirte que mandamos una sonda ahí, aunque no lo hayan hecho. Es un imperialismo político cientificista el haber invadido el reino de los cielos con cuestiones profanas. En realidad, ese reino siempre estuvo reservado al saber esotérico, a la filosofía, a la astrología, a la especulación, ¿sí?, a la conexión con el conocimiento desde la intuición, no desde el pico y la pala. Espero haber sido más o menos conciso en una pregunta que es muy amplia. Perfecto. Penúltima pregunta, Rafa. Hay un concepto que a mí me interesa mucho y con eso estoy 100% de acuerdo con al menos los perfiles que he entrevistado y que me dicen cosas parecidas, es con el tema de la exploración en el planeta. Eso sí que es, ahí no hay equívoco, eso es constatable, cómo no nos dejan conocer nuestro planeta. Desde un punto de vista de Tierra plana, me gustaría saber un poquito, lo dijiste un poquito, ¿no? Dijiste dos cosas que las dos son maravillosas, desde la metáfora que usaba un poquito, bueno, el ejemplo de la película de show de Truman, de ya está todo explorado, el ejemplo Ujú, de la hormiga que la encierra se intenta buscar las cuatro esquinas, todo muy ujú. súper interesante, pero yo quisiera que pudiéramos profundizar un poquito más, ¿no? Sobre todo porque esa sí que información está secuestrada, esa información no sabemos nada de nuestro planeta, no nos dejan, no, por tu seguridad no te dejo ir a cierta parte del Ártico, podemos ir a la Luna, a Marte y a Plutón, pero tú a la Antártida no. Tú a la Antártida no por tu seguridad o no sé. Entonces, quizás ser un poquito a nivel de exploración, a nivel de conocimientos, qué conceptos tienes sobre ese es primero secuestro, qué opinas de él y dos, si nos puedes aflorar un poquito más de luz en esta línea. Bueno, mira, lo charlábamos hoy que estuvimos analizando una entrevista que le hacían a Iru para una radio y que siempre surgen las mismas preguntas, las mismas risas, las mismas subestimaciones del otro lado, entonces de vez en cuando nos juntamos para analizarlo. Apaga un segundo la cámara, Alberto, pero yo sigo acá, ¿eh? ¿No hay problema? No. Bien, te decía, mira justo la foto que aparece ahí. Em, Te decía que del otro lado siempre aparecen las mismas preguntas, pero hay dos preguntas que aparecen siempre, que son interesantes de mencionar, que tienen que ver con la autoridad y con los límites. No es casual que aparezcan siempre estas dos preguntas. Es decir, ¿por qué nos engañarían en la cuestión de la autoridad? Y la segunda, ¿hay un borde? ¿Por qué? Porque es natural que nos planteemos esas dos cuestiones. Y evidentemente una tiene que ver con la otra. Incluso en términos psicológicos, el límite lo pone el padre, lo pone la autoridad. Entonces, fíjate que son dos cuestiones que están siempre interrelacionadas. Y el límite yo creo que tiene que ver con un stop, un hasta acá. A ver, si eso está relacionado con que en esos límites aparecen otras civilizaciones, aparecen nuevos recursos, es probable, puede ser, no lo niego. Sería muy temerario de mi parte aseverar una u otra cosa. Que hay algo potente, no tengo ninguna duda, porque si no nos encargarían de vallar la casa de los pingüinitos, ¿no? En la Antártida. Evidentemente, algo ahí un poco más interesante que hielo y focas debe haber. Ahora, también yo creo que es una cuestión conceptual. Es un límite de la autoridad que te está marcando desde dónde puedes ir y hasta dónde puedes ir. Creo que lo hemos charlado la última vez, pero también hay mucho planteo infantil del otro lado que te dicen, bueno, agarrá un barco y andá, o agarrate un avión. Y el primer límite es un límite burocrático. Alberto, hasta hace 2 años nosotros no podíamos salir de nuestras casas. Ya ni siquiera te estoy hablando del país. Entonces, está bueno tener estas charlas en este contexto y con estos niveles, porque nos permite poner
las cosas, digamos, en perspectiva y poder hablar de una forma un poquito más adulta que simplemente decir, bueno, ¿y por qué no agarras un avión y te vas a confirmar vos que hay en la Antártida? Bueno, el motivo, como te decía, yo creo que es bastante simbólico, muy simbólico, pero no descarto para nada que sea muy real. Que sea, no, ¿sabes lo que pasa? Y que allá enfrente está, si seguís 200 kilómetros más, te encontrás con extraterrestres. Tranquilamente, puede suceder. Rafa Currao, ante 250 personas en Twitch, espero que en YouTube miles, y por todos los en los comentarios en YouTube. En Twitch todos los comentarios han sido maravillosos. Cuéntanos un poquito mientras dejamos fija tus redes sociales, tu Instagram, tu canal de YouTube, en Telegram, que la gente te siga ahí. Cuéntanos un poquito, pues en qué Bien, andas, proyectos, cuéntanos. bueno, mira, me pueden encontrar en YouTube, Sociología Mitológica, así como dice ahí mi nombre. Luego en Instagram, como Rafa Currao, es un Instagram más civil que otra cosa, pero bueno, también estoy ahí y algunas cositas también subo, algunos vivos y demás. Luego en Twitter, como Rafael Currao. Y después, bueno, como te contaba, yo tengo dos canales. El propio es el de Sociología Mitológica, donde básicamente hablo de estos temas más desarrollado, o elijo un tema y lo exprimo, o hablo de cuestiones universales, qué sé yo, incluso libros literarios, bueno, muy variado, pero siempre con este enfoque y con este marco teórico y analizando esta cuestión, ¿no? De la cosmovisión, de los cuatro grandes paradigmas y la cuestión moral y ética. Ese es, digamos, el planteo o la regla del juego que yo propongo en mi canal. Y por otro lado, tengo otro canal junto con otros tres camaradas, a quienes les mando un abrazo muy grande, el doctor Mate, Dani Márquez y Lola Arcoiris. Ojalá todos pasen por este maravilloso canal que es Hiperalcón, que se llama Cuadrantes, lo pueden buscar en YouTube, en la cual la cosa se complejiza un poco más porque somos un sociólogo, un médico, un artista, diseñador además, y Dani es docente de matemática, es técnico, profesor de física también. Entonces ahí salen unas charlas como esta, pero bueno, de lo más variado también, pero siempre con esta orientación. Y luego, bueno, también en el canal de Iru, en NUR para Todos, muchas veces presento, ahí arranqué yo, ahí empecé yo presentando mis trabajos ahí. Luego me fui de la casita de los viejos, como se dice, y fundé mi propio lugar. Y bueno, hay muchas cosas que se vienen por delante, sobre todo si están en Europa. Acaban de terminarse dos encuentros muy, muy lindos, uno en Barcelona y otro en Menorca, y hay muchos, muchos, muchos que están por venir. Así que tenemos ahí en el tintero unas cuantas cosas que creo que te lo contaba el otro día. Suceden cosas muy locas porque, claro, en esos encuentros a veces la nieta se anima y lo lleva al abuelo. Y a nosotros nos pasó en el último encuentro que levantó la mano un señor, te lo conté, no quiero repetirme. Claro, Bueno, dilo, y dilo. el pueblo, sí, levantó la mano, ¿viste? Y dijo, un señor grande, diría yo arriba de 80 años, muy atento, nos miraba muy atentamente, hicimos una presentación muy larga y dijo, está todo muy lindo con la parte filosófica, pero yo había venido a escuchar de Tierra Plana y no han dicho nada. Y como estas charlas, ya se habrán dado cuenta ustedes que a nosotros nos interesa replantearnos cuestiones trascendentes, replantearnos nuestro lugar en este mundo y por supuesto cómo es también nuestro mundo, porque creo que también tenemos que dar respuesta a eso. Así que bueno, son unas cuantas cositas que se nos vienen por delante y estamos contentos de transitarlas entre todos. Rafa Currao, espero que esta hora y 40 minutos hayas estado a gusto, esta charla sobre cine. Bueno, no sé de qué iba la charla. Sobre cine, déjame luego para poner ahí las estrellas, 8 de 10, más o menos 8,5 de 10. Creo que tiene buena crítica esta película. Y bueno, yo antes me dedicaba, en redes sociales me refiero, al mundo de ficción, trataba películas y series de televisión, pero cuando la realidad superó la ficción, pues esto es que me sabe a poco, papel mojado, la ciencia ficción. Entonces necesito, como tú dices, esto ya no se puede evitar. Espero que esta charla lo hayas disfrutado, hayas estado a gusto. Intentaremos también subirla a YouTube. He intentado elegir bien las preguntas
para luego no tirarme 45 días editando y que me vaya cancelando YouTube los vídeos hasta que finalmente me deje publicarlo, porque para la primera entrevista no sé si estuve 7 días o 10 días para que me dejara aprobar la entrevista, ¿no? Entonces espero que esta rectitud ya se está a gusto, Rafa. La verdad, Alberto, que, bueno, espero que esto no sea la última. Em, lo disfruto mucho, es la segunda vez. Me parece que es un ámbito súper, súper próspero para tener este tipo de charlas. Y lo haces muy disfrutable también. Así que desde mi lugar agradecerte nuevamente por el espacio y bueno, esperemos que te transformes también en un lugar de encuentro para todos los que estamos buscando este tipo de charlas, de reflexiones y de momentos agradables para compartir. Así que nada más que palabras de agradecimiento y esperemos que haya una tercera entrega. El Tienes- retorno del rey. el nivel es el que es. El, yo creo que sí. Yo creo que Frodo todavía sigue perdido por ahí en Mordor y hay que buscar aquí la movida, y echar el anillo y cargarse ya a Sauron a las élites. Rafa Currao, nada, eres un crack. Yo espero que con el tiempo algún día me digan, fuiste coetáneo de Rafa Currao, el famoso Rafa Currao. Era una máquina, era una bestia comunicadora y hacía analogías de películas bestiales, mitológicas. Pues sí, yo la entrevisté incluso varias veces, sí. Al menos por mi parte, seguro que al menos habrá retorno del rey. En cualquier caso, hacemos encuesta. Rafa, que hablamos pronto y cualquier cosa que necesites, ya lo sabes. Como, bueno, es un programa de televisión que hay aquí en España, como Bertín, pero evidentemente más sexy y más despierto. Mi casa es tu casa para lo que necesites. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Gracias a ti, Rafa. Un abrazo, que vaya bien. Un abrazo grande. Chao. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido